Bien, estamos de vuelta, estamos con el doctor Richard Malam, quien, como les decía, gentilmente se acercó a nuestro programa. Estamos hablando de donación y trasplante de órganos y hay algunas cositas que, bueno, seguramente hay preguntas, sobre todo relacionadas sobre qué personas pueden ser donantes, que ahora las vamos a contestar, si hay algún impedimento, si hay alguna enfermedad que permita. Y después hay un par de preguntas clave, me dicen que de acuerdo a la nueva ley, que seguramente lo vas a hablar después, pero me interesa que toquemos más que nada, para retomar el tema, estamos ante no digamos ante un potencial donante, es una persona que ha tenido un accidente, que ha tenido alguna circunstancia por la cual puede ser un donante de órganos, ¿no es cierto? Esa persona no ha manifestado nunca su voluntad ni de donar ni de no donar, ¿no? Y bueno, uno se encuentra con que, bueno, ¿qué requisitos o qué condiciones debe tener una persona para ser donante de un órgano, ¿no? Bueno, básicamente es tener una lesión neurocrítica. Sí. Eso puede ser un accidente en donde haya un trauma de cráneo, o puede ser cualquier herida en el cráneo, ya sea un arma de fuego, una arma blanca, o lo que más comúnmente ocurre, que son los ACV, Sí. que son los accidentes cerebrovasculares, que puede ser una hemorragia o puede ser una isquemia cuando deja de llegar sangre al cerebro, y que llevan a lo que llamamos nosotros, o que la gente conoce como la muerte cerebral, que nosotros le llamamos de otra manera, es la muerte bajo criterios neurológicos. No es que haya dos muertes, sino que la muerte es única. Lo que pasa es que el mecanismo de muerte es, primero, el cese de las funciones cerebrales en forma irreversible, ¿no? Sí. El otro día en la charla que vimos en Montoya explicaba la diferencia de la muerte versus el coma, ¿no? Sí. En la muerte no vamos a encontrar nunca un reflejo central, o sea, reflejos que respondan a la actividad cerebral. No vamos a encontrar ventilación espontánea, y eso en un paciente en coma lo encontramos, ¿no? Y bueno, y esa es una formas de diagnosticar la parte clínica, más estudios aparte que demuestran de que un paciente en coma, si le hacemos un electroencefalograma, va a tener actividad encefálica, Sí. o sea, va a haber una electricidad a nivel del cerebro. En el caso de un paciente fallecido no hay ningún tipo de actividad. Bueno, esos son los criterios diagnósticos. Y una vez que se diagnostica la muerte, se valora la voluntad del fallecido, y específicamente a partir del año pasado, con lo que la gente conoce como la ley Justina. Que tiene algo que ver con esto, Es ¿no? ella, ¿no? Ella es Justina, que es una niña que en su agonía, porque murió esperando un trasplante cardíaco, movilizó a sus padres para que trabajen sobre una ley donde sea más fácil donar, donde la gente, digamos, pueda haber algunos cambios que se hicieron después, ¿no? Sí. O sea, esta ley nueva sale de la gente, no salió de un legislador ni de un médico, Sí. sale de la gente como pidiéndonos: nos estamos muriendo en lista de espera, ayúdennos. Fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, y nos pone como mandato crecer, y lo estamos haciendo, ¿sí? Básicamente, ¿qué dice la ley Justina, que sería la que está vigente ahora, ¿no? Digamos, el tema que más se discutió en su momento, que fue en julio del año pasado, que hubo alguna discusión, fue la figura del donante presunto, ¿no? Históricamente, la familia, primero, antes del 2005, autorizaba la donación. Ajá. Después surgió la figura del donante presunto, pero la familia tenía que testimoniar la voluntad del fallecido. Aunque claro. Y últimamente, con la ley nueva, la ley que todo el mundo la conoce como ley Justina, a la familia solo se le informa, ¿sí? Y esto no es un capricho, digamos, de nuestro, ni siquiera de los legisladores, es algo que tiene que ver con un estudio que se ha hecho y que siempre se ha visto que el 80% de la población ve positiva la donación, y aquel que quiera puede negarse en vida, ¿no? Es decir, yo no quiero donar, y puede hacerlo.
Entonces, este cambio ha hecho de que haya más donantes, la verdad. Tiene que ver con el cambio este de que a la familia hoy no toma la decisión, se le quita la responsabilidad a la familia de tomar la decisión que antes, ante la muerte de un ser querido, la primera reacción normal de un ser humano es la negación. Pero no la negación a la donación, sino la negación a esto no me puede estar ocurriendo a mí. ¿Sí? Es lo primero que uno niega al momento, y ante cualquier catástrofe familiar de este tipo, lo que uno va a sentir es un no. Pero no significa que no sea donante el fallecido, sino que la familia encima nosotros antes le tenemos que dar la responsabilidad de tomar la decisión, si es que no se ha manifestado. Si se manifestó por el sí es muy fácil, ¿no? A veces mostrar el acta, contarles que era su voluntad. Claro. Sí. Por el no también es muy fácil. Y en el caso del donante presunto, digamos, tenemos personas que se dedican a trabajar con las familias, donde le van contando paso a paso, cómo es la ley, cómo es... Bueno, gran parte de la familia lo entiende muy bien esto, y bueno, es un proceso que al coordinador que trabaja en esto le cuesta mucho también, porque trabajar todos los días con familias en crisis es complejo, pero bueno, nos estamos adaptando y logrando crecer, por suerte. Bueno, una vez que se desencadena el proceso, vienen otros pasos. Hablo de proceso de donación porque tiene varias etapas. También ahí viene la evaluación médica del donante. Sí, bueno, ¿qué puede donar este donante? Va a depender de la edad, de los antecedentes médicos, de los hábitos, de la causa de la muerte. O sea, hay muchos factores que dicen este donante va a donar todos sus órganos, o no va a dar nada, o va a donar un órgano, va a donar los tejidos. Por ejemplo, un diabético no va a donar páncreas, ¿sí? Porque el páncreas no le funciona. Lo tiene afectado. Claro, son ejemplos, ¿no? Sí. Y así se evalúa donante por donante para ver qué puede donar. Por supuesto que el donante joven es el que tiene la máxima potencialidad de donar sus órganos, porque son órganos generalmente que están menos afectados que un donante más añoso, ¿no? Entonces una vez que evalúa, le ofrecemos a los pacientes de lista de espera. Hoy ya es todo electrónico esto, ¿no? Sí. Cada lista de espera, que las listas de espera son únicos. Por ejemplo, todos los pacientes en lista de espera renal, que son alrededor de 6.000. De los 6.000. Sí. De los 30.000 pacientes en diálisis, hay 6.000 en lista de espera. Hay muchos en proceso de ingreso, otros que no ingresan porque tienen alguna contraindicación para el trasplante. Bueno, esos 6.000 que esperan, o 5.000 y pico, vamos a redondear en 6.000. No quiero hablar de números porque son personas, ¿no? Tenemos que hablar de eso, ¿no? Pero es para darle una connotación a esto. Estos 6.000 son todos los que esperan. Ahora, si el donante, por ejemplo, es de grupo sanguíneo B, no le va a poder donar a un receptor de grupo A. O sea que de ahí ya hay una selección. Ya ahí hay algunos que no participan con este donante. Correcto. ¿Sí? Entonces, eso hoy se hace electrónicamente en una base de datos nacional que se llama SINTRA, que es el Sistema Nacional de Información de Donación y Trasplante, donde todos los actores en diferentes roles cargan su información. Por ejemplo, el coordinador va a cargar los datos del donante, el paciente que está en lista de espera puede ver si está participando, el que hace el laboratorio de histocompatibilidad, que es la compatibilidad de los órganos para riñón, por ejemplo, carga los resultados. Otra provincia me puede estar mirando a mí sin poder modificar mis datos. Entonces hay una suerte de fiscalización cruzada que le da transparencia. Y a su vez eso genera estadísticas que están visibles en la página web del INCUCAI minuto a minuto. Eso ha hecho que en el mundo elogien nuestro sistema de procuración y trasplante y nuestro sistema de información, que es el SINTRA. Entonces, una vez que ofrecemos el órgano al sistema, se selecciona primero por grupo sanguíneo y después por criterios para cada órgano. Cada órgano tiene sus criterios de asignación. Por ejemplo, el riñón, los niños y los menores de 18 años tienen más puntaje, entonces están siempre un poquito más arriba. También influye el tiempo que hace que están en diálisis. Si entró hace 9 años a diálisis, va a tener más puntaje que entró hace un año.
Después, por supuesto, el grupo sanguíneo, que eso ya separa las aguas. Y después también la compatibilidad HLA, que el HLA es un sistema, es como nuestro DNI celular, que se comparan y si coinciden o no, la compatibilidad coinciden unas moléculas que están en las células. Si coinciden, el que más coincida, más puntos tiene. Eso evita el rechazo posterior, ¿no? Entonces, ahí se arma la lista de espera. Esto está escrito por una normativa, la lista de distribución, perdón, mejor dicho, y se le asigna dependiendo de las condiciones, porque yo puedo estar en lista de espera, tener el máximo puntaje, pero justo estoy con una virosis, estoy con una gripe, no me puedo trasplantar, porque para trasplantarme me bajan las defensas. Correcto. Para no rechazar. Entonces pierdo el trasplante, tengo la mala suerte de perder un trasplante. Pasan al segundo, y así van pasando hasta que se le asignan a uno. Después hay listas de espera que tienen algunas cuestiones como emergencias. En el caso de corazón o en el caso de hígado, hay situaciones de emergencia, ¿sí? Y hay criterios para cada lista de espera. Entonces la asignación funciona de esa manera. Una vez que se asigna, se coordina con los equipos que van a entrar a ablacionar los diferentes órganos, porque cada órgano tiene su equipo de trasplante. Entonces, a veces cuando es un donante que dona muchos órganos, viene gente de muchos lugares, a veces en avión, a veces o en ambulancia, y entramos a quirófano en diferentes etapas, y cada uno dedicado a un órgano específico. Ese órgano viaja al lugar donde está el paciente esperando y ahí entra una cirugía del trasplante. ¿Hay tiempos, doctor? Sí, son muy cortos. Desde que se hace la cirugía de extraer el órgano hasta que se implanta se llama tiempo de isquemia fría, que es el tiempo el que yo dejo de darle circulación a ese órgano hasta que vuelvo a darle circulación del receptor. Y ese tiempo enfriamos los órganos para que frene el metabolismo de las células y que esas células no mueran, ¿no? Y que ese órgano pueda tener viabilidad una vez que se implanta. El que más sensible a esto es el corazón, que no tenemos más de 6 horas para implantarlo. El riñón capaz que tenemos hasta 24 horas y en caso de donantes muy jóvenes hasta 30 horas se han hecho implantes. Así que eso, cada órgano tiene sus tiempos, pero nunca más de 24 horas. O sea, es poquito el tiempo que tenemos para... Y esto es todo contrarreloj. Y como les contaba, entre una cosa y otra participamos de esto decenas de personas. O sea, es un sistema muy complejo, muy sincronizado, contrarreloj, donde hay decenas de personas. ¿Y esto a qué viene a colación? A que es muy difícil que funcione la traffic blanca, ¿sí? El mito urbano, que cada cierta cantidad de tiempo aparece, ¿no? Sí. Y esa traffic blanca anduvo por toda la Argentina desde el año 80, supuestamente. O sea, es un mito, no hay posibilidad de hacer un trasplante en esas condiciones. Sí. Y aparte por lo que significa la compatibilidad, la especificidad. O sea, ¿qué digo con especificidad? Por ejemplo, los que trabajamos en esto tenemos no menos de 10 años de educación específica, o sea, de formarnos para esto. Y formar decenas de personas para esto, para armar un grupo clandestino, no tiene ningún sentido. Tiene mucho. O sea, puede haber un loco, pero no todos los médicos podemos ser locos. Ni delincuentes, ¿no? Él sería un psicópata, pero no es viable montar un sistema paralelo. Y no existe en el mundo el tráfico de órganos, que es lo que uno, se llama esto, como uno lo ve en una película o esto. No existe en ningún lugar del mundo porque no es viable, no se puede hacer. La Organización Mundial de la Salud describe al tráfico de órganos como otra cosa, que es un país que no tiene legislación, donde yo, por ejemplo, voy con una persona para que me done en vida uno de sus 2 riñones, porque nos puede donar uno, pero sin ser familiar. En Argentina, para donar un riñón en vida hay que ser familiar o hay que tener una autorización judicial. Sí. Y el juez inclusive mira a ver por qué me va a donar el órgano. Claro. ¿Le están pagando? ¿Lo están presionando? No, tiene que ser un acto de amor. O sea, generalmente son padrinos, digamos, gente, amigos, gente cercana, no es un extraño que viene a donarle a otro. Bueno, estos países donde no hay legislación, puede ser India, Pakistán, Bangladesh, o sea, hay una clínica de trasplantes, va una persona, lleva un donante, bueno, eso por supuesto se está tratando de combatir
presionando a esos países para que legislen y no permiten que esto ocurra, ¿no? Porque esto genera inequidad. Por ejemplo, un país rico que va y le paga a una persona pobre de ese país para que done un órgano, ¿no? Un poco ahí cerramos el tema de la traffic blanca, ¿no? Sí. Todo un tema porque genera pánico. Genera pánico, sí. En realidad, el robo de personas tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con la trata de personas, pero no el trasplante, como les digo, es muy complejo montar un sistema paralelo. Aparte, no todo se termina con el trasplante. Después viene otra fase, ¿no es cierto?, que es muy... Empieza ahí. El momento del trasplante, el equipo que va a hacer el trasplante tiene que infundirle una medicación que le da una cachetada al sistema de defensa del cuerpo, a la inmunidad, para decirle no lo rechaces. Perfecto. Le da a veces un cóctel de 3 medicamentos donde dice no tenés que rechazarlo. Y después, toda su vida esa persona va a tomar medicamentos para evitar el rechazo. Va a tener que tener controles mensuales donde se mide el nivel de droga antirrechazo que tiene el cuerpo, donde va a tener consultas médicas, inclusive cada tanto hay alguna complicación, ¿sí? Porque se tiene más riesgo de tener alguna infección. Entonces es una persona que se vuelve súper controlada. Un trasplante ilegal por fuera del sistema que nosotros no tiene acceso a ese médico, no tiene acceso a la medicación gratuita que tenemos en nuestro país. En nuestro país, las obras sociales, los ministerios, las prepagas, los seguros de salud, dan la medicación gratuita porque está incluida en el programa médico obligatorio, el PMO, ¿no? Entonces, nadie le va a recibir medicación si no está registrado ese trasplante. Entonces, es un poco para explicar lo del tráfico, que no es tal como uno lo puede ver en una serie, una película. Lo podemos ver, todo bien, pero no es la realidad, ¿no? Seguro. Doctor, esta foto, Richard, debe tener mucha significación, ¿no es cierto? Vamos a hacer un plano de esto. Yo creo que acá se resume un poco, por algo está esta foto aquí, ¿no? Es muy importante porque una de las cosas que más se destacó Misiones en los últimos años es su capacidad de generar donantes de córneas, ¿sí? Y con ello llevar a cero la lista de espera. O sea, hoy un paciente que ingresa a lista de espera de córneas se trasplanta una semana, 15 días. O sea, no tenemos una lista larguísima esperando las córneas. Inclusive, digamos, la cantidad de córneas que podemos extraer sobran para la provincia, entonces ayudamos a provincias vecinas. Porque cuando en córneas, primero se trasplanta la gente que vive en la provincia y después pasa a otro habitante del país. Entonces, nosotros también ayudamos a otras provincias, como a veces nos ayudan con órganos de otras provincias de nosotros, ¿no? Entonces fue muy importante, fue en noviembre del año pasado, y hoy nos mantenemos siempre en 1 o 2 pacientes en lista de espera, que también están poco tiempo, no están ni un mes en lista de espera, porque también a veces, si el donante tiene 65 años, prefieren dárselo a alguien más grande y no a un chico de 18 años. ¿Sí? O sea, siempre se busca que, en el caso de córneas, que la córnea sea un donante más joven para que tenga mayor viabilidad en los años, ¿no? Entonces, a veces puede esperar un poquito más, pero estamos hablando de poco tiempo. Pensemos que hay provincias que tienen años los pacientes en espera para un trasplante de córneas. Si más lejos, provincia de Buenos Aires tiene más de 1000 pacientes en lista y hay pacientes que hace años que están esperando. Entonces esto fue todo un hito, ahí está todo el grupo de Cucaimi junto al ministro de Salud, el doctor Walter Villalba, haciendo el símbolo del 0, ¿no? Fue muy importante. Bien. Y hay otra foto, si la encontramos, que me parece significativa, ¿no es cierto? Una foto que es esta, ¿no? Esta también tiene un significado, ¿no? Bueno, la ley Justina, nosotros al ser un país federal, casi siempre hay que hacer una adhesión provincial. Esta ley igual hubiese funcionado de hecho, la ley Justina en Misiones, pero la legislatura, y ahí habla de un poco la decisión política de la provincia en apoyar estas cosas, ¿no? Tanto el Ejecutivo como la legislatura también apoyaron por unanimidad, adhiriendo a la nueva ley de trasplante nacional, generando una ley provincial que no solo adhiere, sino que nos dio modernidad al Cucaimis. Generó lo que llamamos los servicios de procuración, que estamos trabajando para que todas las instituciones tengan
personas que sepan qué hacer cuando alguien fallece, ¿sí? Y para valorarlos si son donantes. También un fondo especial para poder cubrir las situaciones de emergencia de trasplantes, porque contaba en el corte que me tocó este domingo ayudar a un familiar para que viaje un paciente a trasplantarse. Sí. Y esto ocurre domingo, 31 de diciembre a las 11:30 de la noche, no Exacto. ocurre Hay que ver si hay vuelo, si hay lugar, Tal si uno cual. llega a tiempo, si está sano, si no está Claro. resfriado. Digamos, y cuando son fondos es muy difícil a veces en lo que es la administración pública disponer de fondos rápidamente, Sí, ¿no? sí, Entonces, esta ley también trajo eso, generó un sistema de gestión de calidad, o sea, hay un montón de aspectos que modernizaron el CUCAIMIS y que también hablan del compromiso político que ha habido en estos años para esto, ¿no? Tanto los gobernadores como los ministros de salud, como la legislatura, nos han apoyado mucho para que esto se desarrolle, ¿no? Bien. Bueno, doctor, creo que nos quedan 4 minutos. Seguramente tenemos algunas preguntas que nos ha enviado la gente y que seguramente... Bueno, por ejemplo, nos preguntan, estas fueron hechas durante el transcurso del programa, ¿cómo se hace con la donación cuando el donante es un menor de edad? Bueno, aquí sí autorizan los padres. La ley habla de que habiendo un padre, podría ser uno solo de los padres el que autorice. Sí. Si están dos, por supuesto autorizan los dos, pero digamos es la familia quien autoriza. Bien. Que es distinto con el adulto que la familia recibe un informe. Con el caso de menores es así. Bien. En el caso de que una persona quiera negarse en vida a ser donante, ¿dónde deja sentado y a dónde debe dirigirse? Soy María. Bueno, el artículo 32 de la nueva ley prevé los canales para poder manifestar la voluntad. Uno es cuando uno hace el DNI, los registros civiles, Sí. en el correo argentino mandando un telegrama, Ajá. en la página web del INCUCAI, que se conecta con el portal nacional Mi Argentina, que es un portal oficial, Sí. donde las personas pueden registrar su voluntad. No es válida la licencia de conducir, ¿sí? Eso tengo que decirlo. Ah, ¿no? No. Ya no. Lo que pasa es que muchos intendentes con muy buena voluntad lo han puesto como un requisito para completar. Entonces, a veces por defecto entra un no. Y la persona capaz que no sabía ni qué iba a decir. Y aparte, tampoco exigir una respuesta rápida, porque esto tiene que ser una decisión Exacto. de la persona, no tiene que ser una exigencia O como sea si que fuera un trámite. el carnet de conducir, lo que figura ahí, no es válido. Sí, el DNI, Sí. que igual en el registro civil no le exigen que uno manifieste, Sí. tiene que uno pedir, Está porque es realmente así debe ser. En nuestra experiencia y en el país, el 80% de las personas dice que sí. Y hay un 20% que dice que no. Cuando indagamos un poco en esos que dicen que no, la mayoría no cuenta con la información completa. Adecuado. Exacto. ¿Sí? O tiene estos mitos del robo, o que me van a dejar morir, esas cosas, ¿no? Y digamos, nosotros como médicos no estamos para dejar morir a nadie. Al contrario. Al contrario. Entonces, pensar esto de ese lado no es lógico, ¿no? Así que bueno, es un poco la respuesta Perfecto. a eso. Bueno, esta la voy a contestar yo. Nos preguntan de todos los temas, ¿no es cierto? Doctor, buenas noches. Quería comentarle que me hice una radiografía de columna, no sabía que estaba embarazada de 3 meses y medio. Ahora ya estoy de 5 meses y medio. Quiero saber si a mi bebé le puede pasar algo por haberme hecho la radiografía. Bueno, habitualmente esto puede ocurrir, ¿no es cierto? Que una persona no sepa que está cruzando un embarazo, o es muy reciente, pero habitualmente cuando hay una afectación o puede haber una afectación es en el momento muy precoz del embarazo, ¿no es cierto? Con 3 meses y medio prácticamente el bebé está formadito, ya está... El problema es cuando es en embrión, cuando recién se está formando, cuando se está cerrando el canal medular y una serie de... Entonces yo le diría que se quede tranquila, que es poco probable que tenga algún inconveniente y siga tranquila con su embarazo, ¿no? Bueno, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Les hago una consulta. ¿Se puede donar un órgano, por ejemplo, un riñón, sin tener el mismo factor de sangre? Desde ya, muchas gracias. Bueno, es excepcional, se puede hacer, pero hay que hacer un procedimiento hay que cambiarle un poco la sangre al receptor para eso, ¿no? Es difícil, no se hace habitualmente. Para esto está lo que si es una donación en vida, supongo, ¿no? Sí. La donación en vida, también la ley nueva de trasplantes en Argentina habla de la donación cruzada. Por ejemplo,
yo quiero donarle a mi hermano y mi hermano tiene otro grupo sanguíneo y hay otra parejita de hermanos que tienen también cambio de grupo sanguíneo. Entonces el donante de él le dona a mi hermano y mi hermano se hace cruza. ¿Eso es válido? Eso es válido. Se hizo con un periodista famoso. Que autorizó el juez porque eran 2 donaciones no relacionadas. Ahí autorizó el juez. Hoy está previsto en la ley. Ajá. Hoy está previsto en la ley, o sea que ya hay un avance también en ese sentido. En ese caso puede ser un cruzado. Hacer un trasplante AVO incompatible es sumamente complejo, peligroso y bueno, se hace excepcionalmente y en Argentina es muy raro que se haga. Bien. Bueno, buenas noches, estoy mirando el programa mientras hago mis trabajos prácticos de licenciatura en enfermería. Ah, qué bien. Siempre estuve a favor de la donación de órganos. Quiero saber dónde hay que realizar el acta de donación, ya que me gustaría dejar asentada mi decisión si llegara a pasarme algo. Saludos, Ivana. Bueno, como les dije, lo puedo hacer por internet hoy en www.incucay.gov.ar. Lo manda a la página Mi Argentina, eso después se valida por diferentes formas de validación. O si quiere venir al Cucaymis, hace un acta en papel también, o en el registro civil, o un correo o un telegrama en el correo argentino hacia el Incucay, quiero ser donante. En la web le llega un carnet inclusive, o sea que también está interesante para tener el carnet. El acta también es muy importante, capaz que para hablar esto en familia, ¿no? Mostrarlo y bueno, también ayuda a la familia a eso. Bien, y una que acaba de entrar, doctor, nos dicen, en su experiencia, se refiere obviamente a usted, yo no tengo experiencia en esto, ¿qué porcentajes de rechazos de órganos pueden haber? Es complejo para responder eso. En los últimos años han aparecido, hablo desde los corticoides hace muchos años hasta ahora, un sinnúmero de medicaciones para evitar el rechazo. El médico trasplantólogo, que no es el cirujano, habitualmente el cirujano hace su tarea técnica, hace el procedimiento y termina ahí, tiene la tarea más difícil, que es evitar el rechazo, ¿sí? Y eso es, hay muchos factores. Un factor es si hay, por ejemplo, el riñón, cuán parecido es a nivel celular, por ejemplo, si hay mucha diferencia o no. En el caso de hermanos, la mitad generalmente y a veces son idénticos, si son gemelos univitelinos son idénticos. Entonces, la regulación de la medicación esa hace de que haya probabilidad de rechazo. Y hay muchos factores, por ejemplo, un trasplante en la adolescencia es complejo porque la adherencia al tratamiento de tomar la pastillita no es la misma que de alguien que adulto que ya... O sea, un paciente que es trasplantado de por vida va a ser medicado, ¿no es cierto? Va a seguir después constantemente recibiendo medicación. Así es, para evitar el rechazo. Entonces, hay variables que tienen que ver con el órgano y la compatibilidad, hay variables que tienen que ver con la adherencia al tratamiento del paciente y variables que tienen que ver con cómo el médico va llevando la medicación, 1, 2, 3 medicamentos a veces para tolerar ese órgano. Por eso es complejo responderlo. Hay varios tipos de rechazo, inclusive. Hay un rechazo que se da cuando uno hace el injerto e inmediatamente lo rechaza. Por suerte no ocurre frecuentemente. Y después está el rechazo más crónico que aparece en lo que tiene que ver con todas estas cosas, con la adherencia al tratamiento, si toma bien las pastillas, si lo consume con algún otro medicamento, si lo consume con algún alimento. O sea, hay todo un complejo de situaciones que hace de que la posibilidad del rechazo está siempre, pero es la gran tarea del médico trasplantólogo y el paciente de cuidarse y cuidar el sistema, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor, se nos fue el tiempo. Bueno, realmente un placer. Si bien es un tema difícil de abordar, ¿no es cierto?, y complejo, yo creo que se han aclarado muchas cosas. No perdamos de vista de que esto está legislado, de que más allá de que hay decisiones que si uno tiene voluntad de decir, bueno, yo no quiero ser donante, lo puede manifestar, y también tiene que saber que si no manifiesta nada es un donante presunto casi con seguridad, y que seguramente va a salvar una o más vidas, ¿no? Tarea difícil, concientizar, conseguir, trabajar, incluso a veces perder los órganos teniéndolo ahí a mano y se escapa esa posibilidad.
Y yo todos estos días, mientras preparábamos el programa, estuve pensando, ¿no? Uno escucha y como te decía hoy al comienzo del programa, a lo mejor no toma conciencia de que esto puede ser necesario mañana o dentro de un tiempo para uno mismo, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, estamos perfectamente bien y en 48 horas podemos estar discapacitados. Tal cual. O sea, uno debería pensar un poquito más allá. Si digamos, el donar órganos, el donar salva una o varias vidas, yo creo que es algo que vale la pena, ¿no es cierto?, haberle dedicado este tiempo, este programa. Y bueno, doctor, adelante con esta durísima tarea, una felicitación inmensa a su grupo de trabajo, sé que trabajan duramente y que bueno, nosotros con nuestras pequeñas cositas queremos colaborar y bueno, estamos empezando por lo menos a organizarnos para hacerlo. Así que le agradezco que haya venido, le agradezco por su tiempo, a ustedes como siempre. Recuerden que podemos seguir comunicados en la semana, el programa lo pueden volver a ver de nuevo el sábado próximo a las 12:30, mañana a la noche va a estar en YouTube, como todos los canales, como todos los programas que hemos hecho este año. Así que muy agradecidos como siempre, por tolerarnos esta horita. Y hoy con un tema, como les decía, difícil de abordar, pero necesario. Así que, Richard, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy amable. Hasta la semana que viene.